Samuel, capítulo 11, verso 27, verso vamos a estar leyendo. ¿Está bien? Es interesante, ¿verdad?, el título de este mensaje. Así que estamos hablando ya hemos hablado ya de deportación, la deportación babilónica, que fue algo triste, difícil. Usted tiene que escuchar los mensajes que están en el canal de La Roca, el canal de YouTube de La Roca. Los últimos dos mensajes tienen que ver con la deportación de Babilonia. De alguna manera está relacionada con todas las deportaciones que ocurren. El término deportación, escuche bien porque voy a decir cosas que usted tiene que estar atento. El término deportación y cautividad, porque cuando estudiamos a Babilonia no solamente estudiamos su deportación, sino que esa deportación era con cautividad. Cuando yo busco en muchos lugares para tener información sobre el estudio de esto, hay algunos autores de mucha cultura que dicen que el término deportación y el término cautividad en muchos contextos son casi sinónimos. De manera tal que muchas veces cuando hablamos de deportación, hablando de cautividad, en el caso de la deportación o de la cautividad de Babilonia, todo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, en un trayecto largo, en un camino largo que duró varios días sin casi comida, con maltrato, con el dolor de seres muertos y otros perdidos, de familias separadas. Todo eso lo vimos cuando estudiamos los mensajes anteriores. Hoy, la deportación del alma, la deportación mía y tuya, del alma, que muchas veces, igual que las otras deportaciones que conocemos, tienen un poco que ver con la palabra cautividad, como acabo de decir. Como si fueran casi sinónimos. Yo voy a dar un repaso de las últimas diapositivas del mensaje anterior para que ustedes se introduzcan en esto, calentando motores. Y aquí tengo el Salmo 126, que tengo un pedacito escrito ahí nada más. Lo que tengo es cosas de las diapositivas anteriores para explicar y quizás podemos decir un poquito mejoradas. No sé si Magali puede leer desde aquí eso, porque ahora lo que hay que leer es esto. ¿Tú puedes leer eso desde allá? Sí. Ok, perfecto. Espero que entonces la mayoría lo puedan leer. Dice la palabra aquí, ya no estamos en el libro, no tienen que buscar este salmo. En el Salmo 126 es un cántico que se escribió cuando estaban regresando de la cautividad o cuando habían regresado de la cautividad de Babilonia, cuando Jehová hiciere volver. Y así cantamos en un coro. ¿Se acuerdan? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Qué lindo, ¿eh? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, porque están en el regreso. Nuestra lengua de alabanza dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová. Y en usted también. Grandes cosas ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Por eso es importante estudiar las cautividades. Y hoy estamos en la del alma, en la interior. Y por eso yo tengo aquí un resumen mejorado aquí dice, la cautividad personal. Ya no vamos a pensar en Babilonia, ni en Israel, ni en los cubanos, y en los hispanos, y en los extranjeros en los Estados Unidos, que es masiva, que es de nación, sino vamos a hablar de la personal. También le he llamado cautividad personal y a veces es y a veces es o.
¿Deportación de qué? Del agua. Y toda cautividad y toda deportación, como estudiamos ya, esto es un repaso, acuérdense, está integrada, lo primero que le ocurre, ¿qué cosa? El origen. Voy a hablar de término médico, la etiología. La etiología es lo que produce una enfermedad. La etiología de la cautividad es ¿qué cosa? El pecado. El dolor es un síntoma. Y las más cosas son síntomas. Pero la causa, la etiología, el origen de toda cautividad y de toda deportación, ¿qué cosa tiene que ver? El pecado, la maldad. La maldad de alguien. Ok, ahí está. Entonces está integrada por pecado, ese es el origen. Hay dolor, hay sufrimiento, hay abuso, hay ¿qué? Exilio, hay separación de seres queridos, como vimos en la cautividad de Babilonia. Le arrancaban una madre a un niño del brazo y aunque estuvieran vivos los dos y no los mataran, lo llevaban para la cautividad separado y la madre no sabía más de ese niño. Pero ella iba de esclava y el niño iba a ser un futuro esclavo. Y cosas espantosas ocurrieron en esta cautividad real que ocurrió el pueblo de Israel, que fue avisado por los profetas y no hicieron caso. Y vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y acabó. Eso ya lo estudiamos aquí. Pero tiene todo eso y todas las cautividades tienen estos síntomas y este origen. Exilio, separación de seres queridos o pérdida. Pérdidas que sí que murieron, dejaron muertos atrás y muchos murieron ya en Babilonia. Separación y muerte de seres queridos, maltrato, mucho maltrato, humillación. Pero en algún momento, ¿qué ocurre? Qué bueno que ocurra eso. Si hay intervención divina, ¿qué viene? Esperanza, restauración, entrenamiento. Dios nos entrena, purificación, arrepentimiento. Nos arrepentimos de cuanto pecado. Somos muy sensibles al pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón fácilmente, hasta por matar a una mosca. Y entiendo que quiere decir la imagen esta que estoy usando, hasta matar a una mosca, o no tenemos que fallar aquí al Señor. Purificación, nos purifica por arrepentimiento, lágrimas. Pero los que siembran con lágrimas, como dice el Salmo de la cautividad, con regocijo será. Entonces nuestra boca se llenará y ahí ya lo que termina diciendo el Salmo, ya lo cantamos ya. Pero yo quiero ir a otra diapo donde ya yo hago una definición más precisa de la deportación personal o del alma. Vamos aquí a estar familiarizados con esto. Acuérdese que en el grupo de WhatsApp de esta iglesia, este PowerPoint está y usted puede adquirir estas cosas fácilmente. Si alguno no está en el grupo WhatsApp, lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Deportación del alma. Es una metáfora, o sea, una imagen, un símbolo, muy expresiva y poderosa para describir la separación espiritual, la deportación, te deporta. Mire, la primera que ocurrió ya la estudiamos aquí. Abuelo de pájaro la estudiamos sin profundidad, solamente la mencionamos y la voy a volver a mencionar. ¿Cuál fue la primera que ocurrió? No, vaya alto sin miedo. Si se equivocó, se equivocó, aquí todo el mundo se equivoca. El más que se equivoca soy yo, que ustedes lo saben bien. La de Adán. La de Adán. Adán, con su esposa, pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Fuera del paraíso. ¿Qué cosa es eso? Una deportación. Y sin haberle dicho que iban a estar fuera del paraíso, cuando lo buscó, ya había un símbolo de salvación. Cuando le quitó las hierbas que habían cogido como ropa, porque estaban desnudos y no tenían pecado y no sabían que estaban desnudos, no se daban cuenta de la maldad. Y cuando Dios los vistió, ¿con qué los vistió? Con piel de un cabrito, de una ovejita. O sea que ya eso es un símbolo de qué? De la esperanza. Con Dios es así.
Entonces es una metáfora muy precisa y poderosa para describir la separación espiritual que se siente cuando una persona se aleja de Dios debido al pecado o qué, o falta de fe. Sí, porque tú cometes porque no tienes ¿qué? Fe. Cometes el pecado porque no tienes fe. Tú robas porque tú crees que nadie te está viendo y te roban o robaste, pero en última instancia si nadie te vio, tú tienes que tener fe. Eso es tener fe, que ¿quién te está viendo? El Señor. Así que por ahí. Entonces estas son las dos orígenes de esta deportación. Este término sugiere un estado de desplazamiento interno. Estamos hablando ahora del interior. Cuando yo peco, es como que Dios se me puso lejos. Así es lo que pasa. El pecado es así, aún con Cristo y todo. Bueno, la gente, no, tenemos a Cristo, sí, tenemos a Cristo, pero Dios sabe que tú pecaste, tú sabes que tú pecaste y tú sabes que no puedes, ¿qué? Pecar. Y esta experiencia la tiene en realidad. Voy a hacer una pregunta de examen. ¿Quiénes? Eso sí es bueno que lo tengan y es bueno que sepa si lo puede responder. ¿Quiénes tienen esta experiencia? Los que nacieron de nuevo. Porque hay muchos cristianos que se llaman cristianos y entonces a Jesús fue un hombre que dominaba la ley de Israel y era un tremendo religioso. No existía la palabra cristiano porque en esa época todavía no existía. Y él le dijo, yo vengo a verte porque sabemos que tú vienes de Dios. Le cambió la conversación y le digo, te voy a decir una cosa, Nicodemo, si no naces de nuevo, puedes ser fariseo, que eres lo que eres, y aprenderte la Biblia de memoria, pero si no naces de nuevo, no eres parte del reino, no eres parte del reino. ¿De quién? De Dios. Entonces, aquí estamos. Este término sugiere un estado de desplazamiento interno, un sentimiento de estar expulsado y apartado de un lugar de paz, porque eso es lo que viene, que se nos quita la paz. Identidad, ya el pastor no es quien es porque se acabó de hacer esto, ¿cómo que? Entonces mi identidad se está tambaleando porque no me estoy comportándome como me debo comportarme, no como un pastor sino como un cristiano. Por eso el pastor John Piper tiene un mensaje y en su libro escribe, en uno de sus libros escribe, y yo saqué un mensaje con el mismo título de él: vivamos o no fue vivamos, seamos lo que somos. Espero que hayan entendido eso. Seamos lo que somos. Bien, así que es una crisis de identidad o de propósito. De propósito. Mi propósito es aquí predicar. Cuando yo cometo un pecado, digo, ¿y mi propósito que es predicar? ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo? Bueno, el mecanismo es arrepentimiento y fe de Dios, y que sea sincero el arrepentimiento. Ese es el ciclo. Puede presentar una crisis espiritual pequeña, pero ¿qué? Grande. La que vamos a estudiar hoy es grande. Un exilio emocional. Emocionalmente estás exiliado, y el exiliado no se siente nunca bien. Un exilio emocional y una etapa de transformación también. Cuando llega la parte divina a tu vida, tú empiezas, el exilio te sirve, y la deportación que Dios hace cuando tú pecas te sirve para que tú seas ¿qué? Transformado. Dios nos transforma en cada error nuestro, nos disciplina, nos ayuda. La deportación del alma es como una disciplina de Dios, pero sugiere no solo pérdida, sino también posibilidad de ¿qué? De retorno y de ¿qué? Y de restauración. Y eso es gloria a Dios. Vamos a estudiar ahora, ¿qué cosa? La deportación de ¿quién? De David. Ya estudiamos tengo aquí un resumen de algunas, no todas las deportaciones. En la Biblia hay lista interminable, pero yo tengo aquí algunas.
Por ejemplo, aquí no tengo la de Adán, hoy vamos a estudiar la de David. Y los 230 años después, el profeta Jonás fue, ¿qué cosa? Deportado. De una misión que Dios le dio como profeta, su identidad como profeta, que él no quiso obedecer a Dios, fue deportado, ¿se acuerdan de Jonás? Y Dios lo deportó, ¿y dónde lo metió? En la barriga de un pez. 80 años después, Manasés, que fue el peor rey, eso lo estudiamos la semana pasada, el peor rey que tuvo Israel, aún teniendo su padre, que era uno de los mejores reyes. Manasés. ¿Y cuándo Manasés volvió en sí? Es una pregunta mía ahora para la iglesia. Y si no me la responde rápido, yo se la pongo aquí en una hoja grande que escribí. Porque eso es lo que pasa en las deportaciones. Eso es lo que pasa cuando el alma es deportada. Que ya cuando viene la angustia de que la deportación produce, dice 2 de Crónicas 33:12, mas luego que fue puesto en angustia, que la deportación que produce angustia y severa depresión, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, el peor rey de donde que tuvo Israel. Oró a Jehová su Dios. ¿Cómo oró? No fue de la boca para afuera. ¿Cómo oró? Humillado, grandemente humillado, dice él. Ese es un texto que lo estoy leyendo, con el que terminé el mensaje de la semana pasada. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, de Ezequías. Así que, hermanos, ahí tenemos estas deportaciones. Manasés, 57 años después, ocurrió ¿cuál deportación? La de Babilonia, que la estudiamos, esa sí la estudiamos, estas dos las estudiamos porque la he puesto en rojo, quedan por estudiar más profundamente, y la de Pedro, que son algunas que he mencionado. Pedro, ya, cristiano, el hombre de Dios, ¿fue qué? Deportado. Bueno, vamos a ver esto, pero vamos a dedicarnos con quién, con David, y ahí vamos entonces. Yo tengo aquí en pantalla el primer versículo. 2 de Samuel 11:1. Entonces, tenemos el primer versículo y lo tenemos en pantalla. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mire, déjame aclarar un poquitico esto, porque parece que ese tiempo que salen los reyes a la guerra, dice, bueno, ¿y cómo era? Era por etapas las guerras, era como una fiesta que se planificaba, era en el tiempo que salen como si hubiera un Super Bowl o algo así. No, era que lo que está diciendo ahí es que, en primer lugar, ya había ido mucho a la guerra y todo estaba controlado. La mayoría de los reinados importantes del mundo eran súbditos. Cuando vieron las victorias de David, Dios le dio tanta victoria, vieron las victorias de David, muchos países de eso firmaron la paz sin qué, sin guerra. O sea, eran súbditos, y por lo tanto lo único que tenían que hacer era coordinaban unos aranceles, creamos, aquellos eran muy altos, y tenían que pagar ¿qué cosa? A Israel tributo, tenían que pagar un tributo. Y entonces quedaban los amonitas. Los amonitas eran los únicos que no había podido todavía vencer Israel. Pero hasta los egipcios que lo estaban apoyando se fueron. Pero siempre el rey David estuvo en las guerras. Una costumbre de los reyes impíos, que cuando ellos veían la cosa cómoda, se metían en sus castillos, en sus casas, y disfrutaban la vida. Ahí con concubinas, con mujeres y bebidas y el pueblo peleando, ¿no? David era un hombre de Dios. David era un niñito escogido por Dios, y Dios dijo de David, ustedes saben bien lo que Dios dijo de David. ¿Qué Dios dijo de David? Tenía un corazón conforme a Dios. Ese era David, pastor de 12 años, de 13,
de 14, que tenía la experiencia de la victoria del oso, que tuvo la experiencia de la victoria contra el león, el David que todos sus hermanos lo consideraban inferior a él, el David que finalmente dio la oportunidad de luchar contra Goliat, aquel gran gigante, y ahí fue donde David se hizo famoso. Y esa frase que dice, no, pero tú vienes con palo y con piedra, con eso tú vas a pelear, ¿acaso soy yo perro? ¿Y qué le respondió David? Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ahí empezó con su onda. Y hasta Martí, el poeta cubano, que decía, mi onda. Era David, con su onda, lo vivió bien. Y él vino tenía escudero, eran 2 contra 1. Y aquel hombre casi no podía caminar porque tenía lanza, escudo y cuantas cosas. Y el escudero era el que le llamaba el escudo. Pero era un hombre gigantesco. Y David era un muchacho que no tenía costumbre de guerra, pero sí de pelear con leones. Y sí de pelear con osos. Y el mismo me libró del oso y me libró del león. A nosotros también nos libra ¿de qué? De cualquier cosa. Y eso es fe. La fe es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Así que, y ahí vino, y el hombre dijo, va. Y entonces él hizo cada película lo pone como, no lo sabemos la realidad, pero sí era un experto con qué, y agarró una buena piedra y los sacos. Él dijo que aquellos usaban, los filisteos usaban un tipo de arma, de casco, que está puesto aquí en la cabeza así, pero que tiene como un borde aquí y deja la frente aquí. Y aquí está el efenoide, el hueso más débil del cráneo. ¿Oyó? El efenoide. Y ahí cayó la piedra. ¿Qué le produjo? Una fractura del cráneo. Ahí, ¡pam! Dice en la frente, pero tenía ¿qué cosa? ¿Un qué? Pero esta es parte de la frente también. Y ahí fue. Y cayó mansito. Y como le dijo, con la misma espada tuya, yo te voy a cortar la cabeza. Y el jovencito fue, sacó la espada que estaba en el piso y el escudero que hizo. Patica para que le quede, para correr. Y se lo ayudó. Cuando el ejército de Israel, ya ustedes saben la historia, Israel entero se envalentonó y le cayeron atrás a los filisteos, que fue un desastre. Aquel David tuvo una primera deportación antes de esta, porque fue un muchacho que Dios lo entrenó y Saúl lo puso en gloria, pero el mismo Saúl empezó a tomar celo y le persiguió atrás y la había escondido de cueva en cueva. Esa es una deportación de entrenamiento que fue muy amarga para él también. Hay que ir entendiendo esto, pero vamos a tener la deportación que tiene que ver con el pecado. Esa es triste. Y en esa es la que nos estamos metiendo. Entonces, dice aquí, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, ya tenía paz por todas partes, y ese rey victorioso, David, hizo así y dijo, me voy a ganar al palacio real. Nadie podía negar nada a David. Nada, porque él era la máxima ¿qué? Autoridad, ¿qué es sinónimo de qué? De poder penal. Autoridad, sinónimo de poder. Y él era el rey. Y a lo mejor, no sabemos, eso son ya añadirlo, quitarle a la Biblia, a lo mejor Joab le dijo, oye, no vas a ir a la guerra. No, me voy a quedar descansando. Y no podía decirle qué. Joab era el jefe de ejército. ¿No vas a ir, David? A lo mejor se asombró. No voy a ir. Bueno, se quedó David en su palacio. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así. Bueno, se quedó en su palacio. Él no sentía eso, no. Pero además, cuando usted estudia, yo me he puesto a estudiar y he escuchado, he leído libros y comentarios sobre David. Y ya esta etapa era una etapa donde David estaba más experimentado, era un gran guerrero, tenía paz por todas partes, tenía paz. Él sabía que los amonitas estaban perdidos y decide
no ir a la guerra y nadie le dice nada. Pero es que David no debió haber hecho eso como una fortaleza de poder. Nadie puede decirme de este reino que yo no vaya a la guerra. Pero es que estaban pasando otras cosas en el corazón de David y ahí es donde tenemos que analizar. La primera cosa es que el pueblo de Israel no tenía reyes y pidió reyes. Y no le gustó a Samuel. A Samuel no le gustó, el autor de este libro no le gustó, porque él era el hombre sacerdote que representaba a Dios. Y dijeron, no, queremos un rey igual que las demás naciones. Y entonces Dios le dijo, mira, le voy a dar rey. Y lloró a Saúl también, cuando le dio el rey, lloró a Saúl. Bueno, el punto es, hermano, que David se convirtió en rey, pero David veía a los demás reyes. David veía las costumbres de los demás reyes. Lo que Dios había ordenado para el pueblo de Dios y no para el pueblo de Dios sino para todos los pueblos en Génesis. Tenemos un problema grandísimo hoy con eso, es que se casara un hombre ¿con quién? Con una mujer. Y así fue en el principio, y Dios santificó esa unión. Y de pronto te deja a David con un montón de esposas, porque los reyes tenían también ¿qué? Esposas y concubinas. Y todo fue, lo dijo Jesús cuando estaba aquí ya. Sí, pero se le permitió carta de divorcio. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo que la saben digan. Por la dureza de vuestro corazón. Y ese corazón de David, que era conforme al de Dios, fue moldeado por el mundo. Y una de las cosas que Dios le aclaró bien, no imiten a esas naciones, no imiten a esas naciones. Nosotros imitamos al mundo, nuestros jóvenes imitan al mundo, todo el mundo imita al mundo, y cuidado, tenemos que enseñarle a los niños ya de pequeños qué es lo que Dios quiere. Porque eso, cuando ese corazón se conforma al mundo, y de pronto David tomando allí sus bebidas, ocioso, toda la gente, cuando tú vas al texto dice, ¿qué dice? Y con él su siervo y todo Israel, todos los que podían ir a la guerra fueron y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, en un pero, ¿qué pasó? Se quedó. Y entonces, ya si no tenemos más, le voy a quedar este texto. Y usted puede escuchar mi lectura, la de Yuneidi. Y voy a estar aquí en el verso 2. Y sucedió un día, no fue el primer día, un día sucedió al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado. Parece que era un lugar más alto de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo no he predicado esto por primera vez en mi vida. Yo tengo un mensaje que lo traté de buscar en el canal de YouTube. El problema es que ahorita estoy llegando casi a los 400 prédicas y yo quería traérselo para si usted quería verlo, pero yo lo voy a buscar. Y con este mismo capítulo yo estudié un mensaje que le llamé Los peros en la vida del cristiano. Y ya casi es el mismo mensaje. Lo único que aquí vamos a hablar de otras cuestiones que son el arrepentimiento y la deportación. Pero lo dice aquí. Pero, ¿qué pasó? David se quedó en Jerusalén. Entonces ya llegó a esto y se encontró ya, quizás fue a la semana de estar allí, a los 10 días, hasta el 6 días, eso no lo sabemos, pero ya en el terrado se encuentra una mujer que era extremadamente hermosa, que él no conocía. Y como él tiene poder, porque ¿qué cosa es? Rey. Entonces, esos comentaristas que yo he leído tienen toda la razón. El corazón de David se fue afectando. El poder afecta. Usted no lo ha oído decir que cuando la gente coge poder, la gente empieza a vivir una cosa y cuando coge el poder afecta. Tiene que ser un hombre que vea el poder y se dé cuenta que el poder de él daña su responsabilidad delante de aquellos que son súbditos. Y entonces David
De entrada se quedó, pero de entrada, ¿qué hizo con esta mujer? Dice el verso 3. Léelo tú, Yuneidi. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ahí. Ella no sabía que era la mujer y posiblemente no la conocía. Pero yo creo que Urías Eteo sí lo tiene que conocer, porque esto era uno de sus buenos generales. Y Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés una ley que ese David era maestro de ella, porque yo no sé si usted sabe que además de enseñar los sacerdotes en el reino de Israel, de ahí del Antiguo Testamento, los sacerdotes eran responsables de la enseñanza de las Escrituras, también al mismo tiempo que eran los sacerdotes, eran quienes también, los reyes, tenían una copia de toda la ley para que la estudiaran. Si la Biblia me hubiera dicho que mientras los reyes estaban en la guerra, este hombre se quedó estudiando las Escrituras, bueno, pero no. Lo que estaba era paseando y ocioso. El ocio es la vida del creyente. El ocio que te lleva una película que no sirve, aunque no sea pornográfica, no tiene que ser pornográfica. No. Perder el tiempo de Dios es una complicación. Entonces, ahí vemos a David que ya tiene cierta cosa, tiene ya un montón de esposas, un montón de concubinas. ¿Por qué? Porque los demás reyes también la tenían y él tiene el poder de hacerlo, y ningún sacerdote vino para arriba a decirle: oye, tú no puedes tener concubinas, porque le tenían respeto y miedo a los reyes. Los reyes infringían miedo. Entonces ahí va la cuestión, y ahí viene la cosa. Ahí este rey se empieza a llenar de esas costumbres. El rey se sentía, con respecto a todos los demás israelitas, los reyes, y en este caso David, que él tenía como era impune. Él no tenía que estar sometido a aquellas leyes que para otros eran malas. El rey las podía hacer. Él se reía a eso, porque los demás reyes que lo hacían. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque Cristo murió por nosotros, pero tenemos una ley que no nos salva, pero sí nos da la oportunidad, porque está probado que la ley nos salva, pero sí nos da la oportunidad de que con esa ley glorificamos a Dios con ella. Para eso están las obras. No, las obras sí. Usted se encuentra un montón de canales de cristianos que dicen las obras, y es contra las obras. Caballeros, si las obras hay que vivirlas, porque dice la Escritura claramente que con ellas, ¿qué? Glorificamos a Dios, agradamos a Dios. Bueno, pero David se sentía impune, y él, ¿quién le iba a decir a David que no podía traerle abajo? Y él sabía. Cuando le dijeron que era de Urías Eteo, que era una mujer que casada. Ninguna de sus concubinas eran casadas, ni ninguna de sus esposas eran casadas. Las esposas eran casadas con él. La mandó a buscar. Lee 4, David. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sigue leyendo. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Wow. Complication. Se enredó la pita al pescador. El cordel se enredó al pescador. Como se enreda la pita cuando uno está pescando, Así que preguntó por ella, le dijeron quién era, y envió al mensajero, y la tomó, y vino él, y durmió con ella. Ahí la Biblia no te da datos sobre esa mujer. No te dice si ella estuvo a gusto con eso, no te dice si él la presionó. A la Biblia no le importa la vida de Betsabé, que es esta mujer.
En aquel momento usted puede escuchar diferentes comentarios de la gente, de los estudiosos. Dicen que la mujer tenía que obedecer todo lo que un rey dijera. Bueno, un rey no cualquiera tenía que obedecer lo que un rey dijera. Y no sabemos si hubo un romance, si a la mujer estuvo de acuerdo, si le gustó, si no le gustó David, si fue fácil, o no sabemos si le dijo, mira, yo esto lo quiero hacer y lo quiero hacer porque quiero, porque yo soy rey, más bien te conviene, porque si no te puedo hacer esto y esto y esto. Pero todo eso, añadirle ahí es una añadidura a la Biblia. No, tú te puedes imaginar lo que tú quieras, pero no sabemos, porque la Biblia no le importa. Aún si tuviera pecado de Betsabé, no quiere hablar del pecado de Betsabé, porque el hombre aquí tiene la responsabilidad. ¿Quién es? David. Aquella mujer estaba tranquila. Y ahora, sea que pecó o no pecó ella, él la sacó de su baño. Entonces, ahí no vamos a entrar más. Y entonces ya, dice aquí, luego ella se purificó de su inmundicia. Lo que está diciendo es que ella regresó. Porque alguna gente piensa que esa inmundicia es, y yo muchas veces lo pensé también, que esa inmundicia es lo que hizo con David. No, es la inmundicia, sí. La palabra original que viene ahí es la palabra menstruo, que tú sabes que es la menstruación. Si una mujer cae en menstruación, en el pueblo de Israel estaba como, tenía que, era inmunda, y entonces tenía que tener un rito de limpieza. El problema es que esto no ocurrió de la noche a la mañana. No sabemos cómo ocurrió esto, pero lo que sí sabemos es que ella tuvo que esperar por lo menos un mes para darse cuenta que estaba aquí. No sabemos si eso se repitió 2 veces, 3 veces, y hubo una vida de 2 meses, o de qué. Eso no, a la Biblia no le importa eso, porque no le importa. Pero lo que sí sabemos es que ella quedó encima. Y cuando ella vio que su primera menstruación, después de haber tenido la última, se paró, ¿qué le dijo? Porque eso sí se sabía toda la época. ¿Qué le dijo? Estoy embarazada. Entonces, cuando usted se puede pensar el corazón de David, wow, enredé. Pero aún enredado, él seguía ciego con todo lo que el mundo de este ambiente le había dado. Él seguía enfrascado en la mujer y él empezó a buscar las soluciones, y las soluciones que se buscan sin contar con Dios cuando uno pecó. Escuchen, cuando tú pecas, las soluciones que se buscan fuera de Dios te enredan con otro. ¿Y con otro qué? Pecado. Entonces, el 6. Debe seguir. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. A David, ya, ahí. Se dan cuenta que no hay manera de decir una orden de rey. Yo pensando pero está loco, no vino él y ahora se lleva uno de mis hombres de aquí clave, que me puede dar idea, porque este era un individuo de guerra, un hombre valioso. ¿Pero qué tenía que hacer Joab? Mandárselo. ¿El rey qué cosa era? Rey. Y él de alguna manera estaba abusando de su poder. Quitar un soldado de la guerra era que hayamos muertos allí, porque se debilitan. Aunque sea microscópicamente la debilidad, se debilita y puede producir que haya más gente muerta. Igual que cuando él dejó de ir como rey, que era un gran guerrero, también otros podían morir por eso. Así que en el 7 dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. ¿Y qué le dijo después? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. La estrategia. Pagó un presentico. Urías, oye, ¿y esto qué hice yo en la guerra? Joab no me dijo nada. Porque yo estoy seguro que le estoy poniendo algo a la Biblia ahí, pero estoy seguro que Joab le dijo, ¿y sabes por qué no me buscar? ¿Y qué le dijo el hombre? I don't know. Porque me va a sacar de la guerra.
Sí, David te mandó a buscar y por qué, no sé. Esa conversación a mí me parece que tuvieron que tener, a mí me parece. Entonces nos quedamos en el 9. 9, lee el 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ya ustedes se habrán dado cuenta de la estrategia que tenía David. Le mandó el regalito y vete para la casa. Porque así, él se acostaba con su esposa, 2 o 3 días, él regresaba para la guerra, ¿y qué? Y justificaba el embarazo con mentiras y con engaño, como hacemos a veces con algunas cosas de este mundo. Alguna gente lo hace con el IRS, otros lo hacen con papeles para salir de un país o venir o entrar, de pecado, y mentiras y todas esas cosas. Pero David, como es el rey, él inventó su propia estrategia. Pero chocó con la fidelidad de un hombre. Chocó con la verdad de un hombre. Y ahí, yo no sé si se dio cuenta, pero nosotros sí, ¿qué clase de tipo era este Urías? Me gustaría tener amigos, soldados en las filas del Evangelio como esta persona. ¿Cuánta gente falta así en la iglesia, verdad? Bueno, pues tomo la oportunidad de poder ser así en las manos del Señor. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos coronas del reino en las manos del Dios vivo. Dice la Biblia, coronas. Somos reyes. Lee el 9 otra vez. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Esos eran los soldados del rey, que tenían allí un lugar, y él le dijo a los soldados: yo no voy a mi casa, yo me quedo aquí con ustedes. Busquen una camita por ahí, que yo voy a dormir aquí en el palacio. El 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Wow, ya, el hombre de Dios, ese era un hombre de Dios. Entonces, el hombre de Dios aquí especial es David. Sin embargo, yo digo que cuando él tomó esta decisión y llegó el verso 2, el corazón de David fue flechado, no por Cupido. Cupido es un dios falso de la mitología griega. ¿Por quién fue flechado? Por el diablo. Por el enemigo común, la serpiente antigua que tenemos desde el principio. Tenemos 3 enemigos. ¿Cuál es? Satanás, el diablo, el mundo, ¿y qué? Y nosotros. Y ahí está David con usted. Y si él le da lugar al de él, como Pablo le escribió a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No le dijo ten cuidado del mundo y de Satanás. Ya eso Timoteo lo sabía. Pero lo que cada rato tenemos que repetirnos en nuestra vida es que tenemos que tener cuidado ¿de quién? De nosotros mismos. Que esté firme. Mire que no. Nos quedamos en el 10, ¿verdad? 11. Ok, lee el 11 entonces. Y Urías ¿Qué pasó? Lee el 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Sí. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tremenda respuesta. Esa es una respuesta que es como para preguntarle a David: ¿y tú? Oye, ese hombre le dijo que la primera cosa que le puso fue: el arca de Israel está en medio del campamento. Ustedes saben lo que es el arca de Israel. ¿Qué representaba el arca de Israel? La presencia de Dios. La presencia de Dios.
Entonces ese hombre tenía claro, ese capitán, ese general de ejército tenía claro lo que estaba haciendo. No duermo con mi mujer, pero viviendo un principio. No le permitió al engañador. ¿El engañador quién es? David. No le permitió, él sin saber nada, no le permitió al engañador salirse con la suya. Léelos. 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Sí. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo emborrachó, lo alcoholizó, porque dijo, alcoholizándolo va a ir a dormir a su casa. Ni borracho el hombre le falló a Dios. Lee 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Esa cartita fue redactada por el diablo. El diablo moviendo las manos de quién? De David. De 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Lo escribió el diablo o no lo escribió el diablo? ¿Cómo podemos pensar que eso lo escribió David? Hermano, si nosotros buscamos fielmente a Dios, muchas de nuestras acciones con esta carta pueden ser controladas por el enemigo. Muchas de nuestras acciones, que no nos damos cuenta, tenemos que buscar diariamente al Señor, estar al día en la relación con Él, estar al día en la palabra, estar al día sirviendo al Señor, no viviendo esta vida ajena de la vida de Dios. Continúa. ¿Estás en él? 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Este es un cobarde. Este hombre era valiente, pero yo digo, yo ahora le doy este es un cobarde porque ¿cómo me va a mandar el rey a hacer eso? Pero al mismo tiempo era un obediente aquí al rey. Y él dijo, si David hace esto con mi vida, a lo mejor. Ya empezó, yo ahora sí empiezo, ya esto es mi teología, ya yo empiezo a pensar. Porque hasta ahora estaba para allá, pero ahora cuando él ve esa carta, yo me imagino que este hombre valiente empezó a temblar. Y esto es lo que va a hacer. ¿Por qué te quieren matar? Por algún motivo. A lo mejor descubrió, eso se para santificar a David, a lo mejor descubrió que es un traidor. Pero no era eso lo que estaba pasando. Ese es yo metiéndome en la mente de quién? De Joab. Y que no está la Biblia. No, porque lo metió, quiere decir que era obediente a David. Este dijo, no, yo lo mío es obedecer al rey. Yo tengo aquí todos los soldados me tienen que obedecer a mí. Debajo del rey todo el mundo me obedece, pero yo obedezco a quién? Al rey. Entonces estamos en el 17. A ver. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Muerto Urías. Se salió David con la suya. Continúa. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Ah, sí, porque toda la gente sabia de guerra sabía que había un límite donde los flecheros fallaban por la lejanía y todo ataque tenía que ser sin acercarse al muro. Entonces, aquí la ley de David era que lo ponga bien al frente, entonces ahí David tuvo que decir,
10 hombres van a ir voy a ponerle yo aquí un espacio, a 2 metros de la pared que cubre la muralla de la ciudad, y ahí va a haber una lucha. Y entonces cuando yo haga una seña, eso soy yo, hermano, no está en la Biblia, cuando yo haga una seña, ¿qué hacen ustedes? Regresan. Yo me imagino que esa seña la hizo cuando vio que murió aquí. Y entonces, es una estrategia que él estaba obedeciendo a ¿quién? A David. Y yo me imagino que el corazón de este del jefe del ejército estuviera bien triste, porque este es un hombre bueno y Joab lo conocía muy bien. ¿Nos quedamos en el 21? Sí. Ok, lee. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? Le puso un ejemplo. Sí. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y ahí, ya él resolvió el problema. Animó a Joab allá. Vamos a ver qué pasa cuando Joab venga, pero yo voy a hablar aparte con Joab. No sé lo que iba a hacer David con Joab, pero el único que sabía esto, ¿quién era? Joab. Ese crimen, Joab. Era un hombre de confianza de David. No quedan 2 versículos, lee el 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Hizo duelo por su marido, porque ella estaba casada. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí está. Hasta ahí llegó David. Ahora, lo que le espera a David, ¿qué cosa es? 2 palabras. ¿Quién me las dice? Deportación y qué? Y falta la otra. Y cautiverio. Te dije que hay 2 palabras que son según la cautiverio y deportación. Deportación y cautiverio. Pero nosotros estamos estudiando ¿qué cosa? La deportación del alma. El cautiverio del alma. El alma de David estaba cautiva a sus pecados, no era libre. Un pecado detrás de otro. Pecado engendra pecado. Por eso nosotros tenemos que ponernos al día. Esto que hacemos aquí, donde le pedimos perdón al Señor y recordamos su muerte, por el sacrificio puesto delante de Él, el sacrificio de Él, por el gozo puesto delante de Él, por el sacrificio que hizo. Y David ahora le toca lo que le toca. Vamos a estudiar la segunda parte. Este es la primera parte del segundo Samuel 11, la deportación de David. Vamos a ver cómo termina esto, qué enseñanza podemos sacarle a esto en el capítulo 12. Y después vamos a ver, escuchen, 16 años después, David tiene una deportación personal y pierde el reino. Lo vamos a estudiar más adelante. O sea que ahora vienen las consecuencias.
cautiverio y ¿qué? Y deportación. Dolor, todo lo que estudiamos, no lo voy a leer otra vez, está ahí, usted puede verlo en el canal de La Roca, tenemos PowerPoint, o vaya a la Biblia y pase tiempo y llegue usted a conclusiones. Pero nosotros, esto nos tiene que servir, que diariamente tenemos que estar poniendo al día nuestro ser interior. La palabra nos enfrenta, nos confronta, se lo he dicho a ustedes montones de veces. Ayer la palabra me confrontó, los otros días la palabra me confrontó.